La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, donde quiera, en cualquier parte del mundo donde me estén viendo y escuchando. Este es el video número 3 de este tema muy importante para las personas que en este tiempo van a formar parte del segundo grupo de la verdadera iglesia de Dios en Cristo Jesús. Así es, para los que van a formar parte, las ovejas y escogidos de este tiempo, ¿verdad? Gracias al Padre Celestial por eso. Y estamos tocando, observando, estudiando un tema muy importante, con el tema perfectos por Cristo. Aleluya. Voy a pasar al capítulo 9 de aquí del libro de los Hebreos. Y ya tengo una lectura aquí del 11 al 15. Pero voy a leer también del 24 al 26, con relacionado con lo mismo, el nuevo pacto, y de que nuestro Señor Jesús murió una vez para siempre, una sola ofrenda. Nos hizo perfectos a los santificados. Aleluya. El verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, miren, perfectos por Cristo, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aleluya. Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mire, a los que cometían pecado, y para la purificación de la carne, mire, ¿para qué era? Lo que dice aquí, la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, se la rociaban, mire, se les esparcían a las personas, o se la colocaban en parte, a veces también, según en las leyes de Moisés allí. Esto era para la purificación de la carne. Mire, esto aquí tiene que ver también con lo que entendemos de que dice la ley que nadie puede por los mismos sacrificios en la ley de Moisés podía ser perfecto. Pero era que había esto aquí acerca de la sangre de los becerros y de los machos cabríos. Y la forma que se hacía para limpieza del pecado, pero de la carne, ¿verdad? Pero la obediencia viene por perfección. Solo que ese es el medio que se utiliza aquí según las escrituras y de parte de Dios, de que por eso dice de que algunas personas, pero vamos a ver más adelante una lectura donde Jehová, el Padre Celestial, le dice a Moisés, perfecto serás. Vamos a ver más adelante. Sí, entonces la perfección es por obediencia. Es por obediencia. Pero sí, la escritura lo dice y de parte del Padre Celestial que aquí él dice de esta manera, que no podían ser perfectos y más a la manera de nuestro Señor Jesús. Ya con también un sacrificio perfecto, sangre perfecta y la palabra más perfecta que nos ha dado Él mediante su Hijo. Mire, para que vivamos aquí en la tierra como se vive en el reino de los cielos. Perfectamente, obedientemente, espiritualmente. Aleluya. Entonces sigue diciendo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció. Jesús andando en el Espíritu también. Mire, pero Él mediante, mire, el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. ¿Oyeron eso? Sin mancha a Dios. Por eso no hay más ofrenda por el pecado. Y mediante ese sacrificio, nuestro Padre Celestial ya no se acuerda de nuestro pecado. Cuando venimos a Él y cambiamos nuestra vida, nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y andamos en la obediencia y buscamos cuidar la primera perfección mediante el bautismo y luego andar en la obediencia, alcanzar la perfección ya con obediencia a la palabra y espiritualmente nuestra segunda obediencia perfecta que tenemos que nosotros tener en nuestra vida para la hora también por la salvación. Aunque dicen algunos ahí que no es por obras, pero malentienden, no es por obras de lo que se hacía en la ley de Moisés. No, en Cristo dice que hay obras que hacer. Obras, ya eso lo hemos visto en otros temas ya.
Entonces dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, y esto, el beneficio, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Mm? Claro, mire, esto es entonces, la sangre de Cristo dice de que nos limpia nuestras conciencias de lo que les estoy diciendo, que no es por la ley de Moisés, de obras muertas, sino que mediante su Hijo para que sirvamos a Dios vivo. Para que sirvamos a Dios vivo. Esta es una pregunta que hay en el verso 14. Aquí todo esto es una pregunta. Todas las voy a leer en corrido ahí. Dice, miren cómo dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Al Dios vivo? Es una pregunta y bien interesante esa pregunta. Claro que sí, ya no andamos por la ley de Moisés. Si algunas cosas que nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo, aquí en el Evangelio del Reino podemos entender y aquí encontrar en las Escrituras de que Cristo Jesús tomó varias cosas de la ley de Moisés para colocarlas en la ley y mandamientos que Él traía, para que nosotros vivamos la ley de Dios en Cristo Jesús. Mandamientos y leyes ahí. Es importante que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente, mire, la doctrina del Señor, la sana doctrina la tienen demasiado separada por partes de tantas religiones que hay. Eso es lamentable. Entonces, es importante que ya ahora dice de que mediante Cristo Jesús, Él como Cordero que se ofreció sin mancha a Dios, dice que limpiará. Ahora, ya no dice la carne. Nuestras conciencias. ¿Y qué es la conciencia? Mire, es un sentimiento interior por el cual una persona reconoce sus propias acciones. Esa es la conciencia, es un sentimiento interior. O sea, ya no es, mire, por nuestra carne de que Cristo nos limpió. No, más bien la Escritura relata aquí de que el pecado fue condenado en la carne. Ahí está. Pero nosotros ya es en nuestra mente. Limpiar nuestra conciencia, tanto de obras muertas de allá, de aquella manera de andar. No, ahora es en Cristo. Ya andamos mediante Cristo Jesús y vamos a ser perfectos por Cristo en obediencia. En obediencia. También la palabra conciencia, mire, conocimiento, noción interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. Y del mal que debemos evitar. Es importante que entendamos entonces de que limpiarán nuestras conciencias, dice. Mire, y esto es lo que les digo acerca de la ley, que en la ley dice las cosas que son malas y el castigo que lleva. Pero entonces no las hacemos, las cosas malas que dice allí. Entonces hacemos el bien. Y ahí es donde Él mira nuestras conciencias limpias de obras muertas, pero también de nuestra vida en Cristo hay un tiempo para que nosotros alcancemos la perfección en Cristo Jesús. Mediante la capacitación buena de un verdadero ministro de Dios, perfecto también en obediencia, que nos enseñe también a perfeccionarnos a nosotros. También a ser perfectos a nosotros. Porque vamos a leer a la lectura más adelante. Entonces, también la palabra conciencia, conocimiento exacto y reflexivo de las cosas. Miren, entonces, nuestro Padre Celestial, mediante nuestro Señor Jesús, eso es lo que Él quiere. Nuestra mente activa, aprendiendo bien, teniendo en nuestra mente su palabra y en nuestros corazones y poniéndola en práctica en el momento oportuno, entendiendo lo que Jesucristo hizo ya una vez para siempre por nuestros pecados. Sigue diciendo el verso 15. Así que, escuchen, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, el convenio, la alianza con nosotros mediante Cristo Jesús. ¿De qué forma le vamos a servir a Él? Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, miren de aquella manera que ya no existe para nosotros ya, sino que ya es en Cristo Jesús nosotros, la ofrenda que Él se ofreció a sí mismo, sin mancha, y nos hizo perfectos, a los santificados, dice, miren, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aleluya, mire, pero hay que entonces entender bien las escrituras para aprovechar la primera que hizo Jesús, al entregarse como ofrenda por nuestros pecados, y poner en práctica la segunda parte que nos toca a nosotros. Mire, ya en obediencia en las cosas que de repente no sabemos cómo practicarlas bien, pero que para eso está la capacitación, para instruirnos, enseñarnos y ayudarnos en nuestra obediencia y en nuestra preparación perfecta en Cristo Jesús. Amén. Esa es la voluntad de Dios. En el otro video les voy a leer la parte del 24, 25, 26 de este mismo capítulo. Amén.